hacer para la bendición? Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Camagüeyano por demás. Muy buenas, queridos vinonautas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les hemos extrañado y cómo hemos extrañado la conexión tan bonita que tenemos en nuestros programas? Igualmente nos hemos mantenido conectados con ustedes, con esos súper bonitos comentarios que han estado haciendo durante estas 2 semanas y con todas las cosas que nos han dicho que les gustaría que hiciéramos, tanto de vino como gente que para entrevistar. Hoy estamos extremadamente felices, como siempre que hacemos nuestro programa de Arte y Vino, porque yo siempre, vamos a empezar como al principio, diciendo que tengo a mi lado 2 personas muy importantes. Siempre tengo el invitado, que siempre procuramos tener lo mejor de lo mejor, y hoy lo tenemos, y siempre empezamos por dar la bienvenida a nuestro productor Pablo, para que nos dé sus impresiones en nuestro nuevo programa. Pablo, bienvenido. Gracias, Javier, muy contento, muy feliz de estar aquí contigo y con tu invitado. Aquí se cumplen algunas cosas que las vamos a ir revelando poco a poco, pero nada, feliz, abierto, métele. Bueno, no sabemos muy bien cómo vamos a poder seguir aumentando el nivel tan espectacular y bonito de gente que estamos trayendo a este programa, pero es un buen ejemplo de ello. Hoy tenemos una persona que yo conozco personalmente. No puedo decir que somos amigos porque nos conocemos hace poquito, pero tenemos muy buena química y muy buena relación. Para mí es un monstruo, y para mí era un monstruo antes de prepararme esta entrevista. Ahora, después de prepararme esta entrevista, sé que es más monstruo todavía, porque he descubierto muchas cosas de él que realmente uno no conoce todo de todo el mundo. Tenemos con nosotros a un gran director, guionista, productor de cine, de teatro, ha hecho series, ha hecho telenovelas. Bueno, su obra es tan extensa que no sé ni siquiera cómo presentarle. Muchísimas gracias y bienvenido a una gran persona y un gran profesional, Lilo Vilaplana. Bienvenido con nosotros. Bienvenido, Lilo. Hola, bienvenido. Estamos muy felices. Estamos muy felices de tenerte aquí y te agradecemos mucho que hayas ocupado una parte de tu tiempo en estar con nosotros. No, gracias por la presentación. Yo soy un guajiro de Camagüey. No. De guajiro nada. Es un guajiro ya muy refinado, gracias a Dios, es muy trabajado y muy eso. Mira, Lilo Vilaplana, ahora que dices eso, nacido en Nuevitas, Camagüey, en 1965. Se puede decir la edad porque somos más o menos. Este año cumplo 60. El 29 de octubre. Estamos ahí, o sea que no. Bueno, mira, he dicho, y sí me gustaría que me dijeras cómo te sientes más cómodo cuando alguien te presenta y te dice director, escritor, guionista, productor, incluso en tu información pone hasta libretista. Sí, soy libretista, he sido maestro, he editado diplomados de dirección de actores, he editado entrenamiento para actores, he sido profesor de todo lo que tiene que ver con el mundo del arte. ¿Con qué te sientes más cómodo de todas esas cosas? ¿Como director? Como director, como productor, como diseñador de producción, guionista, como guionista, como escritor, todo me gusta. Es que al final es un todo, ¿no? Es un todo, sí, todo me complementa. Por ejemplo, yo trabajo mucho con un guionista que es Ángel Santiesteban y con Angelito trabajamos, pero finalmente me meto en todo, lo dejo escribiendo lo mayor, pero por aquí no vamos a diagramamos todo, hacemos la trenza dramática, armamos todo. Es que me gusta mucho la dramaturgia. Al final, un poco te haces un buen equipo alrededor, pero tiene que haber una tormenta de ideas ahí para que todo el mundo una, ¿no? Un poco, claro, y coordine esas cosas. Qué bueno. Mira, pero me ha sorprendido eso que me acabas de decir ahora, porque leyendo un poco tus cosas, dice que también te has desempeñado como docente. Sí, claro. En un tiempo tuve una academia. Primero empecé como instructor de teatro en Camagüey, en Nuevitas. Tuve varios años montando obras de teatro. Tenía muchos grupos, me encantaba lo que hacía. Y tenía esa energía de los 17 años a los 22 años. Hice mucho teatro. Pero después en Colombia monté una academia, la Academia Tespi Producciones. De ahí salieron muchos alumnos, actores y técnicos de televisión. Ellos pagaban para estar en la academia, pero habían otros que llegaban y me decían: mira, Lilo, quiero estudiar pero no tengo dinero. Yo decía: ¿tú qué haces? No, yo mantengo familia, pero pinto por la noche un mercado.
pinto decía, perfecto, quédate aquí, estudias y los domingos te doy la pintura y me pintas la academia. Entonces le decía cosas así. Qué bonito. Para que ellos pudieran estudiar y estimularlos, o sea, que no sientan que las cosas tienen que ser gratis, sino que hay que pasar un proceso, y ellos ahora son grandes profesionales que han sido unos directores, asistentes de dirección, coordinadores, están en la parte técnica y en la parte también actoral en Colombia. Por allá, aquí también di clase, un diploma de dirección de actores en la CUN, la Universidad de Colombia, en otras universidades de Unitec. También fui una temporada maestro en la escuela de Adriana Barraza. En fin, he dictado muchos talleres en Colombia, en Miami, en México. Allí en Colombia, yo creo que yo te estaba escuchando, me parece muy bonito eso que tú diste en Colombia. Yo creo que le diste dos enseñanzas. Una, que las cosas cuestan, pero que a veces sin tener medios, cuando tienes interés, también se puede. Claro. Que eso yo creo que es otra enseñanza, porque Por supuesto. a lo mejor de otra manera ellos no hubiesen podido hacerlo, ¿no? Que si ellos de alguna manera correspondían... Hay que dar oportunidades. A las personas tú darle la oportunidad, darle la vara para que aprendan Para que pesquen. para que pesquen. Tú le das un pescado y le matas el hambre un día, pero si le das la vara, va a ser para siempre. Y aprenden a pescar, eso es para siempre. No, y puede ser también, como yo he visto en muchas mentorías, que a veces lo que pasa es que cuando mucha de esa gente sale adelante, se ven la obligación de hacer lo mismo con otra gente que viene detrás. A mí me dieron la oportunidad, a mí me ayudaron, y así creamos un ciclo, yo creo que positivo, ¿no? De constructivo, de arte. Para eso está el arte. Mira, vamos a empezar desde el principio. Dale. Vamos a empezar desde tu infancia. ¿Cómo transcurre tu infancia? ¿Tú eras un chico normal o ya eras una persona que desde muy pequeñito se te despierta el interés por el arte, por el cine, o quién te lo despierta, o quiénes las primeras personas? Porque si no, ya me salto directamente a cuando haces tus primeros trabajos. Y me gustaría saber, antes de tus primeros trabajos, qué te hace ir por ahí. Mira, Nuevita es una ciudad con el mar. Yo nací a 100 metros del mar. El mar es inspirador, con 3 islotes maravillosos delante, los 3 vallenatos. El mar es una maravilla, y mi familia era... las imágenes que tengo de la infancia son imágenes de mi padre con un caballo. Mi padre aún vive, mi madre igual, en un carretón repartiendo carbón, trabajando en un almacén de víveres, yendo al almacén de víveres donde trabajaba él, cargando sacos y hablando con los hombres que trabajaban ahí, que tenían mucha vivencia. Aprendí hasta mis primeras, digamos, clases de hombría, ¿no? Se llama hombría, que es del concepto de la palabra. Y, por ejemplo, me pusieron uno de ellos que eran boxeadores, además trabajaban ahí, me puso a manejar un montacarga. Esta anécdota nunca lo había hecho, un montacarga, y entonces giré, yo tenía como 9 años, yo giré y tumbé unos pocos y se vino abajo todo, me voy para acá, aquí no pasó nada. Y vino el jefe aquí y dijo, aquí no pasó nada, ¿quién habló? Y nadie habló. Entonces uno empezó a aprender esos conceptos de niño, y en ese mundo, un día me colé en un cine y vi Moby Dick. Entré porque estaban el cine reparándolo y lo montan ahí frente al almacén, y entré y lo vi, y empecé a ver el mundo del cine. También llevaron a filmar una película a mi pueblo muy mala, una mujer, un hombre, una ciudad, y frente a mi casa, al costado, frente a casa de una tía mía, ponían un trencito que iba para allá, iba para acá. Yo veía a los actores con el cable por allá, creo que era Ramoncito Veloz y Maru Almaceda. Ramoncito, el padre de Ramoncito. El padre, sí. Y entonces yo los vi ahí actuando ahí, yo miraba todo aquello, y creo que toda esa magia del cine empezó por ahí, y escribiendo, yo escribía, esta anécdota lo he hecho varias veces, y es que en mi casa mi abuelo tenía libros de Marcial Lafuente Estefanía, bolsilibro de editora Bruguera, que tenía cosas del oeste, que eran chiquitos. Yo los leía, esa era mi información en el pueblo. En mi casa mi padre estudió muy poco, mi madre era ama de casa. Los adoro por la educación que me dieron, pero en ese sentido no había nada de cultura. Entonces, con ese libro un día dije, ¿por qué no ponen delante el nombre del que habla? Entonces yo empecé a escribir algo mío con el nombre del que habla. Y un día estaban dando Guillermo Tell, la televisión cubana, y yo arranqué a la librería. Yo compraba muchos libros, papi nos daba $1 a cada hermano nuestro, somos 3, para la merienda, y yo guardaba el peso de la merienda y compraba un libro, y compraba libros. Y busqué Guillermo Tell y me encuentro con Federico Schiller, una obra de teatro. Digo, este tipo escribe como yo. Y entonces empecé a buscar autores que escribieran como yo.
Me encontré con Shakespeare, con Balzac, con Eugenio Nil, con Arthur Miller, con Tennessee Williams, con Lope de Vega. Me empecé a encontrar con Fernando de Rojas, con el teatro, y entonces ahí descubro el teatro. Luego llegó un instructor de teatro a Cecilio Montejo, a mi pueblo, y monté una obra de teatro, me metí en grupo de teatro y empecé poco a poco a dirigir teatro. Y ya con 16, 17 años ya me hago instructor de teatro, porque no llegaron a mi pueblo becas para estudiar dirección. Fui a la escuela ALISA, Instituto Superior de Arte, no me dieron la oportunidad, dijeron que si no había beca no podía estudiar. Arranqué para el pueblo, a mi casa tenía o estudiaba o trabajaba. Me metí a trabajar en una fábrica y a estudiar por dirigido, y luego en la Casa de la Cultura, y ya ahí empecé a montar obras de teatro, a ganar premios y demás, y ya con 22 años decido irme para La Habana a probar suerte en la capital. De verdad que eso es una demostración que el que realmente tiene interés y talento sale. Los camagüeyanos somos así. Concho, en este momento me siento mal por no ser camagüeyano, pero digo, de verdad, hay muchos casos, ¿no? Aquí traemos gente muy exitosa que ha hecho muchas cosas buenas y bonitas, y te das cuenta que su vida no ha sido un camino de rosas, que ha tenido que superar muchas cosas con falta de medios. Osvaldo nos contaba, ¿te acuerdas? Algo muy parecido, que se presentó en un festival y no tenían instrumentos, o sea, y bueno, sale el que al final busca la manera de evidente salir. Yo creo que tú ibas a decir algo, Pablo, y te conté. No, yo te decía, es inspirador escuchar lo que está diciendo Lilo. Evidentemente, para nosotros llegar aquí tuvimos que prepararnos, estudiar su obra, evaluarla, e incluso llegado el momento, cuando lo consideres oportuno, hay algunas cosas que me gustaría conversarlas con él, así que claro, por supuesto, me gustaría que siguiera fluyendo esta parte. Tú le vas a poner en un aprieto que yo estoy seguro que a Lilo no le pones en ningún aprieto. No, fíjate que en este programa de hoy nos vamos a tomar la libertad y la licencia de aquí no hay compromiso. Su compromiso es uno solo con la patria. Aquí traemos amigos y allá vamos. Aquí lo único que hacemos es traemos amigos, y queremos que se sientan como si estuvieran charlando en la sala de su casa. Esa es la idea. No, pero dispara lo que quieras. Vamos para allá. Tus comienzos se puede decir que empiezan en 1988 como asistente de dirección en algunas series infantiles. ¿Puede ser? Yo empecé como asistente de dirección en una serie que se llamaba Vive el Disparate. Pero primero hice extra en la televisión. Empecé a luchar. Un escritor cubano que ya murió, que trabaja en la televisión cubana, lo puso Caso Mejides, era el apellido de él, que era yo. Y cuando hubo un chance, empecé como asistente de dirección. Hice una, gracias a Raúl Guerra y a Roberto Villar. Y luego después hice otra. Con María Espinosa. Hice después otra, que era Esperaré que crezca, que es una serie que ahí conocí a Fidelito Castro Orizondo, que está aquí en Miami, un gran amigo productor. Y luego, con Eduardo Macías, él está haciendo para mí era un actor y director que yo admiro mucho, que lo considero un maestro para mi vida y una bendición haberlo tenido. Y esto es una anécdota que también pocas veces he contado. Qué bueno. Eduardo Macías estaba dirigiendo en Camagüey la serie Hermanos. Y tuvo 1000 tropiezos. Esa serie se demoró y le pasó de todo. Y cuando llega a La Habana, dice, me hace falta un asistente de dirección. Y me llaman a mí, que estaba empezando, y me presentan a Eduardo, y él me dice, Lilo, mira, me ha hablado de ti, maravilla, papá. Y cuando yo lo vi terminar de hablar, le dije, mire, Eduardo, yo voy a ser sincero. Yo vengo del teatro de Novita, yo de esto conozco poco, estoy empezando. Usted tiene un lío armado. Que es mejor que busque una gente con experiencia, porque yo, si me meto ahí, lo que voy a hacer es un estorbo, pero voy a querer aprender con usted. En la próxima serie voy a estar más preparado y me encantaría que me llamara. Y me dijo, gracias por tu honestidad. Más nunca supe de él. Terminó su serie, cuando se acabó me llama Eduardo Macías, te espero en su casa, quiero hablar contigo. Y yo, era un día como hoy, a las 4 de la tarde. Y yo arranqué y empecé a dar vueltas, como era en La Habana a pie, para aquí, para allá. Yo dormía en la calle, dormía en los cines, o sea, yo no tenía un lugar fijo para dormir. Viví un tiempo casi metido, pero no me gustó salir de ahí. Hasta que un día me quedé en casa de Raúl Guerra, como un año y medio, hasta que compré mi apartamento allá al lado de la catedral. Pero en ese tiempo estaba por ahí dando tumbo con mi mochila. Y di vuelta a la manzana, y en eso a las 4 menos un minuto, toqué la puerta. Y en eso él abre y dice, tú eres puntual, tienes que haber llegado 15 minutos antes. Yo, oye, yo puntual 15 antes. No, así como él, ¿tú lo quieres ver? Y desde ese principio hicimos gran conexión, gran amistad. Y me dijo, no te llamo para que sea mi asistente de dirección,
te llamo para que seas mi director asistente. Porque tú has trabajado con niños, has hecho obras de teatro, eso, y quiero conseguir 2 niños que sean de verdad los grandes Dustin Hoffman y Robert De Niro. Me dijo esos 2 ejemplos en ese momento, a pesar de que Robert De Niro y yo no me gusta su conducta, pero un gran actor. Entonces hicimos casting como a 500 niños, todos pasaban por ahí, nos fuimos quedando y quedaron ellos, y con los que quedaron yo hice un taller de actuación con esos niños, los preparamos, y la serie es una serie súper exitosa. Él sabe que fueron los Papaloteros. Y entonces Eduardo Maciá lo considera un gran maestro. Hice eso, y cuando se acaba la serie de los Papaloteros, que dirigí varias escenas, Eduardo, como él actuaba, me dejaba dirigir. Pues yo le dije, bueno, Maciá, vas a hacer una novela, Pasión y Prejuicio, quisiera dirigir contigo. Me dijo, no, tú tienes alas para volar solo, yo no quiero que sigas a mi sombra. Te conseguí que dirigiera un programa infantil en vivo, y vas a aprender mucho, tú eres muy joven, dando vueltas, vete para allá, haz televisión en vivo, que te vas a formar. Y mira, gracias. Él fue el primer día, porque él era como el mentor, ¿no? Se paró detrás mío, y yo empiezo a ponchar en vivo, eran 2 horas en vivo, a ponchar, y cuando miro los 15 minutos, no estaba Eduardo. Yo sigo hago mi programa, termino, coño, porque se fue Eduardo. Salí corriendo para su casa, y voy a hacer que en la televisión. Llegué a él y dije, ¿qué pasó? Dice, cuando llevaba 15 minutos dije, está haciendo lo mejor que yo. Y voy a dejarlo, así me dijo, ¿sabes? Y todo eso me validó mucho a sentir seguridad y a aprender, y creo que eso fue muy importante para mi vida. Eduardo Macía fue un maestro, y lamento mucho su partida, pero fue un maestro y como un padre para mí. Esos son los mentores que yo creo que dejan huella, ¿no? Que te dejan enseñanzas en muchos sentidos, ¿no? En tema de confianza, en tema de tal, que hacen que tu carrera cambie, ¿no? Sí. En esos momentos. Ya no solo por la oportunidad que te dan, porque a veces te dan la oportunidad pero sin confianza, pero esa gente sabe, claro. La verdad que... Entonces, tu carrera como guionista y director, porque hasta ese momento habías hecho más series infantiles, ¿no? Y todo eso. Sí. Empieza en infantil, en Dando Vueltas. En ese Dando Vueltas escribía guiones y lo dirigía. Y los dirigía, ya empezaste a hacerlo todo tú, ¿no? Y eso fue más o menos como del 91 al 97. Hasta el 97, 28 de enero del 97 que me fui. Ahí, en ese proceso, conocí a mi actual esposa, Iracema, con la cual todavía estamos juntos. Tenemos un niño de 27 años. Ay, Dios. Entonces, pero... Desde esa etapa, ya el 28 de enero del 97, me salió un contrato de trabajo en Colombia, y emigré a Colombia, y ya me quedé en Colombia. Nunca más regresé a la patria tomada por la dictadura. Y bueno, ya todo más. ¿Cómo surge eso, Lilo? ¿Cómo surge lo del viaje a Colombia? ¿Surge por un proyecto? Un contrato de trabajo como asesor dramático. La empresa TV Cine quería un asesor dramático, y me localizaron, me buscaron a mí, gracias a una recomendación de un amigo que estaba en Colombia, y me hicieron un contrato por 6 meses para ir a asesorar unos programas. Y cuando vieron cómo era la cosa conmigo, pues me dieron a escribir un proyecto siguiendo el rastro, y a dirigirlo. También en esa época co-dirigí con otro director la serie Tabú. Luego salí, monté mi academia de actuación, luego empecé a producir independiente con los muchachos de ahí con los jóvenes de la academia, y empecé a venderle a Telecolombia. Después de Telecolombia me dice, te queremos a ti por acá, no de lejos. Claro. Entonces me fui con Telecolombia, y hasta el día de hoy tengo excelente relación con los Duques, Samuel Padre Jr., Samuel Jr., y Amparo López, que era la productora ejecutiva, que todavía ya está retirada y nos hablamos. Pero cada proyecto que hacían ellos, desde que empecé a trabajar con ellos, pues siempre me llaman, cuentan conmigo, y trabajé, te repito, 14 años con ellos. Eso te voy a decir, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en Colombia? 17 años. Te marcó un poco, ¿no? Porque... Muchísimo. Esa es mi segunda patria, realmente. Sí, porque normalmente cuando uno sale de Cuba hay mucha gente que sale directo para España o sale directo para acá. Colombia no es el destino más habitual, en tu caso fue por trabajo, pero normalmente el segundo lugar donde uno sale le marca mucho, sí, porque es donde ve... Fue donde conocí la libertad, fue donde conocí muchas cosas, la democracia. Colombia para mí tiene un valor y un significado muy importante en mi vida. Mi hijo nació en Colombia, mi hijo es colombiano. Mi esposa tú hablas con ella y no tiene acento cubano. Ella, como dio clase en Colombia y demás, tiene su acento bastante colombianizado.
Claro. Yo no soy una serie. No, pero mira, hay gente que se le pega más. Yo, por ejemplo, me río porque muchas veces, bueno, como tú sabes, soy español y hay muchas cosas que se me sale evidentemente la Z, el español, Sí. pero también muchas veces que me dice la gente, pero ¿tú eres español eso, o tú eres cubano que ha vivido en España? Porque a veces uno también se le pega mucho, ¿no? Sí, Todos todos los cubanos que viven en España, todos hablan gallego. hablan más español que yo. Sí, son más gallegos que tú. Pero bueno. Lilo, entonces trabajaste como creativo en la productora de televisión, TV Cine, en Fox, Telecolombia. Sí, es que trabajé en TV Cine, luego monté mi academia, Tepi Producciones, que también producíamos, y luego Telecolombia se convierte en Fox Telecolombia. En Telecolombia dirigí varias series allá, Expedientes, Unidad Investigativa, Retratos, Zona Rosa, La Dama de Troya, El Capo, Un Sueño Llamado Salsa, El Pasado No Perdona, Por Amor, La Traicionera, son muchas. Millones. Pero El Capo, hay obras que marcan la vida de uno. El Capo marcó mi vida, que para mí era un gran reto, porque decía, oye, un cubano dirigió una serie de narcotráfico, si me quedaba mal, los colombianos iban a decir, claro, pusieron un cubano, pero me quedó bien y nadie habló nada. No, te quedó espectacular. De hecho, soy el único director que ha trabajado en las 4 temporadas del Capo. Siempre las series las hacen 2 directores o 5 o 6 directores, depende la serie que sea. En El Capo éramos 2 y siempre yo era uno de los directores. El Capo es una serie mítica, es una Sí, serie sí, mítica. sí lo O sea, es, sí. Y hay mucha gente que conoce El Capo y no sabe que tú eres el director. Claro. Yo Mira, eso tiene mucho que ver Cuba. Cuba, como yo soy un director con un marcado actitud anticastrista, y no es moda, no me hacía falta esto para tener los éxitos que tuve, y eso lo saben los comunistas. Pues entonces, hace poco hablé con un director cubano que yo preparé, y cuando le iban a dar entrar a la UNIAC, le dijeron, ¿por qué no quitas este nombre de ahí? ¿O por qué no pones unas palabras contra él? O sea, yo no sabía que le molestaba tanto mi nombre a la dictadura, pues parece que sí, que le molesta bastante. Pero eso es maravilloso. Claro, Eso no tiene nada de malo. medallas que me cuelga la Eso vida. no tiene nada de malo. A veces uno se alegra de caer de mala determinada la gente que no sirve. Así que Mira eso, el país de ellos como está destruido, mira cómo han acabado con mi patria, y bueno, y algún día ellos van a pagar todo eso. algún día va a cambiar eso con total seguridad. No, yo estaba bastante al tanto, Lilo, de muchos de tus últimos trabajos, porque son muy bellos, muy bonitos, y tienen mucho además que ver, tienen un marcado sentimiento informativo de lo que está pasando, de las injusticias, de un montón de cosas, que luego hablaremos. Eso se lo voy a dejar a mi amigo Pablo. Entre Guajiro. Pero yo realmente te lo digo con total honestidad, no lo digo porque estemos en cámara, me he quedado muy impresionado de la obra tan súper amplia que tienes, con series, con muchos cortos espectaculares, con telenovelas, o sea, es mucho más que esos últimos trabajos que al llevar un tiempo nosotros aquí nos ha sido fácil conocer. Los otros a lo mejor son una trayectoria, ¿no? Que por eso a mí me gusta estudiar, pero bueno, me llevo tremenda alegría, ¿no? Todo en lo que me he empapado. Éxito en proyectos, como tú dices. Luego también te mueves a México. Bueno, México fue después. Primero estaba en Colombia, hicimos El Capo. Con El Capo nos ganamos 8 premios India Catalina, 7 TV y novela, otros premios en Panamá. Ahí hago La Muerte del Gato, que es el cortometraje que consiste, que el cortometraje ganó el premio al mejor corto de América Latina en España, en el Festival Iberoamericano en Madrid. Luego, ahí mismo hacemos para Nat Geo, Arrepentidos, para Nat Geo, y nos ganamos el premio Emmy Internacional, un premio importantísimo en la industria, con 6 capítulos. Hicimos la vida de Luis Fernando Montoya, uno de los capítulos, El infierno de Montoya, al cual yo conocí. Y ahora estoy haciendo un libro de anécdotas de rodaje, y yo recojo todo esto de cada obra que he hecho. Tengo una anécdota que estoy hablando con Pablo Socorro, que vamos a ver si en un mes ya lo publicamos, este libro de anécdotas de rodaje que voy a colocar. Luego, en esa época que termino El Capo 3, si son 3 temporadas, después una cuarta que hace poco fui a hacerla, Telemundo, Aurelio Valcárcel, un productor colombiano,
me llama y me dice que quisiera trabajar conmigo en una serie que se llama Dueños del Paraíso, que llevaba años viendo mi obra, y me trae a Miami por 7 meses, 8 meses a dirigir la serie Dueños del Paraíso con Kay del Castillo. Y ya me quedo aquí en Miami con mi familia, aplico, me hago residente. Yo vine con la visa O1 de trabajo. Y estando aquí en Miami, hago varias cosas. Y Fox International Channel va a ser la versión del Capo en México. Y me llevan a México a dirigir el Capo. Y ahí es que llevo a México por primera vez a hacer el Capo, la versión de los perseguidos en México. No, tengo aquí, hay una parte que dice obra. Y habla de, por ejemplo, dice teatro, Habana y Colombia. Otro no programa. Sé qué es para hacer otro programa. Eso es para solo la hora, es para hacer otro programa. Bueno, como la televisión es como es, sí. Y lo que nos queda es nada, un minutico para eso. No quiero hacerle una pregunta al hilo y dejarle ahí. Lo vamos a dejar en la parte más interesante, y les digo lo mismo que les digo siempre: si se mueven ustedes están locos, porque es el momento en que estamos dejando la entrevista en su punto álgido, y lo que viene en la segunda parte todavía es mucho mejor que la primera. Aparte, acuérdense, viene también la parte en la que hablamos de vino. He sufrido, voy a apurar porque nos queda todavía un minuto. He sufrido de un montón de amigos míos que me han escrito y me han dicho: eres un descarado, solo hablas de vino español. ¿Cuándo es que tú no vas a hablar de vino de otro lugar? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de vino de California. Vamos a probar un vinito de California de mi bodega. Siempre traigo un vinito de mi bodega particular. Siempre rareza, siempre intento traer cosas diferentes. Un vino de Napa Valley, que normalmente genuino es el Cabernet, es un poquito lo más nombrado de Napa. Sin embargo, yo traigo un Merlot, porque a mí me gusta ir contra el tráfico. Yo soy como Lilo. Nosotros nos gusta innovar, no nos gusta estar en lo de todo el mundo. Contracorriente. Exactamente. Entonces, Napa Valley, California, pero un Merlot. Vamos a hablar un poquito de las zonas que más me gustan a mí de California en cuanto a producción de vino. Y creo que mi amigo Pablo me tiene para hacerme unas preguntas de mitos del vino, que dice que todo el mundo va pasándose esa información de boca en boca, y la información no es exactamente acertada, y hoy vamos a desmitificar algunas cosas que se dicen del vino. Sí, así yo creo que lo bueno no pasa. Nos vemos en la segunda parte. Recuerden que estamos en Roku, estamos en YouTube, estamos en Euforia, estamos en Fight TV, y mire, dele a la campanita para que siga creciendo la familia. Nos vemos. Si se va a perder lo mejor. Yo solo se lo digo. Haga usted lo que quiera. Chao. Bueno, queridos vinonautas, pues estamos de vuelta. Se nos ha hecho cortito. Y estoy mirando ahí, a ver, no nos falta ninguno, no se ha movido nadie, como siempre. Nos hacen caso y nos creen cuando les decimos que lo mejor que viene ahora, y no es mentira. Hemos hecho un pequeño ajuste, hemos hecho un pequeño cambio. La obra de Lilo es muy buena, muy extensa, muy amplia, muy variada, y yo, hay una parte de la obra de Lilo que a nosotros nos gusta mucho y nos interesa mucho, de una parte última, final, con un mensaje que creemos que debe calar y que creemos que deben escuchar, y por tanto vamos a ampliar y adelantar la sección de mi amigo Pablo. Con permiso, te voy a poner un compromiso, que en este caso no va a ser ningún compromiso para nadie, pero voy a dejar que Pablo le entre en una serie de temáticas, de preguntas, de obra de Lilo. Sí, y nada. Sí, chicos. Te cedo. Primero que todo, agradecerte la posibilidad de estar aquí con ustedes, de estar aquí con Lilo. Quiero que sepan algo. Aquí el compromiso no existe porque estamos entre guajiros. Entre guajiros que somos de la misma provincia, que no somos del mismo municipio, pero somos del campo. Nos entendemos con la mirada. Lilo, voy al centro. Te decía ahorita que pude estudiar tu obra, pude leer, pude ver otras entrevistas, material estudio, y hay algo que me marcó y que me llama a la reflexión: la influencia que tuviste de tus mayores, o sea, abuelo, papá,
Yo escuché en una entrevista que te hicieron una expresión muy bonita sobre tu abuelo. Me gustaría que le repitieras a los que nos ven y nos escuchan, esa percepción que tienes de tu abuelo. No sé qué diría exactamente, pero mi abuelo Rafael, el padre de mi madre, mi abuelo materno, también Rafael era mi abuelo paterno, pero no lo conocí, murió cuando mi padre tenía 8 años. Pero mi abuelo materno siempre me dijo que esa dictadura no servía. Me dijo, yo nací en el 65, entonces desde que yo estaba con él en el balcón, teníamos mucha charla que guardo en mi corazón y en los surcos de mi memoria, ¿no? Y todo era diciéndome de por qué esa dictadura iba a acabar con nuestro país, iba a arrastrarlo como a la miseria, como lo ha arrastrado hasta ahora, y que antes del 59 había un país imperfecto, con problemas, pero era un país, teníamos patria, una patria que este hombre enfrentó cubanos con cubanos, adoctrinó, destruyó, arrasó con la moral, con el concepto de familia, de unión, de lealtad. Entonces, para rescatar esa Cuba de los escombros castristas, va a tomar su tiempo, pero no es imposible y hay que seguir luchando por eso. O sea, que el abuelo fue el primero que te enseñó, sí, que te abrió. Sí, había en esa época, recuerda que era muy cercano a los fusilamientos, Sí. la gente encarcelada, la división familiar, los actos de repudio, entonces la persecución y la chivatería. Entonces, abuelo lo puso en el contexto histórico, como eran las cosas realmente, y eso no tengo cómo agradecer eso para siempre, ¿no? En mi casa, mis abuelos escuchaban La Voz de las Américas, Radio Martí, bajito ahí, ellos lo oían todo el tiempo y yo estaba pegado a ellos escuchando. Y por ahí vino la primera influencia, pudiéramos decir. Digamos que sí. Yo aprecio que en tu devenir como realizador, como persona, como ser humano, hay dos elementos que yo distingo, independientemente de lo gran profesional que eres, que de eso vamos a seguir hablando. Hay un elemento importante para mí, que es la verdad. Cómo manejas la verdad. Manejas la verdad con responsabilidad, porque una verdad mal dicha o no dicha en el momento adecuado no cumple ningún efecto. En el caso suyo, usted maneja la verdad con responsabilidad. Y lo otro, el concepto de hombría al que te has referido en más de una entrevista, en más de una ocasión, pero no la hombría ramplante, esa machista, sino cómo el hombre en su estado más natural debe asumir responsabilidades con su patria, con su pueblo, con su gente. Esos dos conceptos, Lilo, lo llevas, aprecio que lo llevas bien. ¿De qué te viene? ¿Cómo es la cosa? Te decía, creo que son de los conceptos de la infancia de mi padre, de la palabra es sagrada, la palabra de un hombre no cae al piso. Si uno dice puede hacer tal cosa, puede hacer tal cosa, como el señor Reinaldo Rodríguez, un luchador anticastrista con el cual hicimos plantadas, nos une una amistad basada en la palabra. Nuestro contrato está en que nos damos la mano y lo que hablamos es lo que se hace, tanto por mi lado como por el lado de él, y es de la gente de antes, de la gente que sabe el valor de la palabra. Un hombre que se queda sin palabras, se queda sin respaldo, ¿cómo digo el concepto? Sí, se queda sin un respaldo. Se queda sin un respaldo. La palabra para mí tiene mucho valor y eso se me enseñó a mí desde chiquito. Y sabes que con lo que usted se comprometa, usted cumple. Sí, y sabes por qué, Javier, hay una cosa que destaca mucho en Lilo, que es una figura, como ya todos conocemos, es una figura de los medios y sin embargo es un ejemplo de integridad. No chisme, no brete, no detrás de 4 likes diciendo cosas incoherentes, incongruentes. Por eso te decía que me llama mucho la conceptualización que tienes. Ahora, La Muerte del Gato, La Casa Vacía, otros cortometrajes, Plantada, o sea, tu obra, alguien pudiera pensar que estás hablando del pasado, pero no es una obra en pasado. Yo siento que cualquiera de esos materiales, cuando lo ves, te das cuenta de que son la viva realidad. ¿Cómo logras, o sea, estando ya fuera de Cuba por tanto tiempo, manejar temas
que se quedaron en el cronológicamente ya no están, pero sin embargo logras traerlo a la realidad y convertirlo en realidad para todos nosotros. ¿Cómo logras eso? Mira, desde siempre yo tengo inquietudes con el tema de la política en Cuba. Cuando yo era joven, que en el año 86, en Cuba pasó aquello que se dijo el proceso de rectificación de errores. Sí. Entonces yo ese año monté Edipo Rey en Nuevita. Edipo Rey se equivoca y se arranca los ojos. Sí. Ellos no se arrancaron los ojos, era un mensaje. En otras obras, como en Papá Lotero, se introducen cosas como ¿qué es un dictador? Un dictador es esto, y es lo que estaba pasando en Cuba en ese momento. Aunque se refiriera a la época de Batista. Estábamos hablando, pero eran cosas que quedan en el pueblo. Un dictador es tal cosa. Y así hacíamos muchos comentarios en la misma televisión cubana contra el sistema. El que lo entendió, lo entendió. Lo entendió, sí. Entonces, luego, cuando yo empiezo a trabajar en que yo veo lo que es la libertad, lo que pasa en otros países como Colombia, sí. El compromiso con mi patria, más que olvidarme de ella, pues ya era un hombre libre, ya era un hombre realizado económicamente, profesionalmente, pues no, se pone más firme, porque yo no puedo dejar a los míos. Qué orgullo puedo yo decir, soy cubano y mi país está envuelto en la miseria y en la ruina. Me parece falta conmigo mismo. Cómo yo nací en una tierra que voy a abandonar, cómo nací en una tierra que voy a olvidarme de ella, cómo olvidarme de mis paisanos, no enseñarles también de lo que yo aprendí, lo que es la libertad. Entonces eso es lo que más me compromete con mi patria. Por eso, aparte de mandar mensajes en El Capo y en otras obras, tomo dinero de mi ganancia del Capo y lo pongo en La Muerte del Gato. La Muerte del Gato la financiamos mi esposo y yo, nosotros mismos lo financiamos, hicimos ese cortometraje que ganó el premio en España sin recibir nada a cambio. Queríamos denunciar con un cuento de mi libro, Un Cubano Cuenta. Entonces, de luego hicimos La Casa Vacía, que ahí sí buscamos apoyo, entre ellos hablamos de Miguel Grillo. Ahí lo conocí yo, aquí en Miami, con La Casa Vacía, y cada obra que hacemos hay personas generosas, como el caso de Miguel Grillo, como el caso de Mercy Cabrera, que son empresarios que dicen, ¿cómo podemos ayudarte económicamente? O Marín, el de Casa Marín, que sencillamente dijo, te doy la comida y me da la comida a las películas. Eso me ahorra un gasto. Claro. Entonces hay muchos cubanos que aportan eso, y eso yo lo aprecio mucho, y no se me olvida. No se me olvida las personas que hacen algo por una obra, y siempre los pongo los créditos por eso. Pero yo creo que hacía falta, y cuando hago Leyendas del Exilio, Ángel de Fana me propone junto a el difunto Roberto Perdomo y con Ernesto Díaz Rodríguez, sí, hacer Plantados, la obra, y ahí me pego más a los presos políticos, y a la vez lo hago pensando en los presos de ahora. Están presos ahora, está preso Alcántara, está preso Michael, está preso Daniel Ferrer, están presas las mujeres de madre. Es terrible lo que pasa en Cuba. Un muchacho que se levanta y dice libertad, o por opinar de lo que pasa en Cuba le meten 14, 15 años. Es de loco que el mundo permita que exista esa dictadura, que Estados Unidos permita que exista a 90 millas una dictadura, que las personas salen a la calle y le caen a golpe, un pueblo desarmado, un pueblo sin apoyo de ningún tipo, solamente lo que los familiares puedan hacer por ellos, y si tú haces algo para atacar a esa dictadura, pues entonces te acusan de terrorista. Entonces está el exilio, está todo con las manos atadas. Entonces yo creo que hay que llegar a un acuerdo, que la dictadura tiene que salir de poder de alguna manera, ya sea con el pueblo en las calles, ya sea, no sé de qué manera, porque no tengo la varita mágica, si no ya se hubiera caído, pero de que tiene que terminar ya. Son 66 años de un pueblo viviendo en agonía. Entonces, ¿cómo se permite eso? ¿Cómo no importan las personas que mueren de hambre, las personas que están en los basureros recogiendo basura para comer, para alimentarse? ¿Cómo no le importa a nadie un pueblo con 24 horas y más sin luz, sin agua, persiguiendo a un camión por un poquito de agua? ¿Qué nivel de indigencia ha llegado a mi país y que a nadie le importe? Y que tú llames a un actor acá y digas, vas a hacer una obra política. Dices, no, que tengo mi madre en Cuba, mi padre está en Cuba, mi madre está en Cuba, mi hermana está en Cuba. Lo que hay que tener un poquito de dignidad y decir, mi país está siendo arrastrado por una dictadura. Eso no tiene otro nombre. Eso es un genocidio, lo que se comete en mi país día a día. Los presos políticos, si el pueblo está viviendo como vive, ¿cómo estarán esos presos en las cárceles?
¿Cómo no pensar en cada vez que abre los ojos a Daniel, que ve ese hombre? Lleva cuántos años preso ya, y otros que han muerto en las cárceles, sin nada legal que lo, ¿Y por que qué lo no han ampare. hecho nada? ¿Y por qué? Por Porque- decir libertad, por darle comida a las personas, por darle comida, por tener un comedor popular. Ese hombre va preso, porque está incitando, imagínate, como si comer no fuera un derecho humano. Entonces, el colmo de la estupidez, cuando esos hombres dijeron, abajo los derechos humanos. ¿Te acuerdas de Sí, ese claro video? que me Yo acuerdo. cago en la madre de los derechos humanos. Sí. ¿Qué es eso? ¿A qué nivel de idiotez No. ha llegado ese pueblo adoctrinado por la dictadura? Estamos a tiempo de salvarlo, pero vamos a hacer algo. Hay un experimento, ahora cuando hablábamos de eso, y discúlpame que me haya extendido un poquito, ¿no? No. Pero hay un experimento que lo aplicó otro dictador. Porque usted ahorita hablaba de la dictadura. Los dictadores ni son buenos ni son malos, son dictadores y malos todos. Por O supuesto. sea que ahí no hay De acuerdo. dualidad. Ahora bien, hay un experimento que yo creo que es el experimento que bien le sirve a Cuba, que es la famosa gallina de Stalin. Sí, lo conozco. Lo conoces, ¿no? Sabes que Stalin cogió una gallina, le arrancó las plumas, casi todas las plumas, y en su oficina le echaba granito a granito de maíz, y cuando la gallina llegaba donde estaba Stalin, se le echaba a los pies. Entonces, yo creo que ese es un experimento que bien nos cabe a los cubanos, porque nada más no me siento ajeno a nada de lo que está pasando en Cuba. Entonces, yo creo que ese es un tema que a mí me parece que puede ayudar a entender de alguna manera lo que está pasando en Cuba. Y lo último a lo que me quería referir, sabemos del trabajo que estás haciendo con UMAP, con la recaudación de fondos para concretar ese proyecto. Sería bueno que la gente que ve y escucha este programa sepa cómo puede. Explícalo, Lilo, para todo lo que se pueda apoyar eso. Cómo puede Es que es tan sencillo. apoyar. Todo lo que Es se tan pueda sencillo. apoyar. En Google pone UMAP la película. Ajá. Y con eso, que cada cuando $1, Sí. somos 3 millones en el exterior. Yo no quiero 3 millones. Nosotros hacemos la película, las películas las hacemos Sí. con lo que vale un día de rodaje de una película de bajo presupuesto en Hollywood, que son $500,000. Con eso hacemos una película Entera. entera, con postproducción, con todo. Incluso la película Plantada la hicimos con $380,000 más apoyo y cosas, elementos que yo le aporto a la película. Se hizo con mucho menos dinero, pero es necesario. O sea, la gente dice, ¿y no trabajan gratis los actores? Los actores trabajan, ese es su trabajo, actuar. Nadie va a un mercado, nadie va y dice, me llevo esto porque me lo llevo. Entonces, los actores hay que pagarle. Pero hay mucha gente me llama, Lilo, vamos a hacer la película de Laura Pollán. Le digo, ¿tienes el presupuesto? No, tú lo consigues. Pero como, no me echen esa responsabilidad para arriba. Esto es una responsabilidad de todos los cubanos y de las personas que aman a Cuba Libre, como tú. Que aman a Cuba Libre y que digan, bueno, mi aporte son $3, el otro 2, el otro 1. Bueno, con eso se va sumando. Hemos recaudado, es una pena que solamente 1,020 y pico personas han sido los que han aportado en el GoFundMe. Gracias a esas personas que han aportado, que hemos llegado a 55,500 algo, es lo que hay, pero que solamente 1,000 personas hayan y más que nosotros hemos demostrado que hemos hecho plantadas, el caballo, que hemos hecho Y es cortometrajes. el primer proyecto. Sí, que es el ahí primero, detrás de claro. eso O sea, hay- pueden decir, Hay una bueno, responsabilidad. hay una responsabilidad. Sí, hay una un muchacho que es de responsabilidad. Italia, se llama Alejandro Lara Espinosa, que él apoya y trata. Es un cubano que de verdad es admirable la fe que tiene que salga la película. Lo digo porque todo el tiempo está tratando de apoyar ese GoFundMe. Yo le digo, no, tranquilo, uno solo no puede, yo solo no puedo. eso tiene, Lilo, disculpa. Sí, eso tiene sí, un adelante. tiempo o podemos trabajar en eso. Esto podemos trabajar en eso. Esto lo montó un amigo de Canadá. Cuando fuimos a llevar la película Plantadas a Canadá, un amigo Ernesto García, él montó el GoFundMe en enero, y desde enero hemos recaudado solamente $55,000. Hace falta mínimo para arrancar a trabajar unos $300,000. Ok. Por otro lado, hemos conseguido unos $40,000, más o menos en total, ahí como casi llegando a $100,000 de parte de empresarios privados, que como el caso de Miguel, Ya estamos por cerca de los 100.000. cerca a los 100,000. Sí. Nos hace falta por lo menos, ya falta, me meto en el paquete. Nos hace falta por lo menos 200.000. Unos 200,000 Bueno, para terminar y luego ya conseguimos para postproducción, pero para empezar a grabar, porque este año lo más
esos campos de concentración en Cuba, cumple 60 años. Fue en el 65, estamos en el 2025. Fue en el noviembre de 65. Ya el guión lo terminamos, lo hicimos Ángel Santiesteban y yo. Ángel está en Cuba, es un expreso político, masón, escritor cubano premiado con el cual siempre trabajo. Él está dentro de la isla y escribe con toda la valentía, y por eso ganó el premio Václav Havel por la película Plantado, que trabajamos juntos. Bueno, vamos a enviar, queridos vinonautas, nos vamos a poner, yo normalmente esto es un programa que siempre está en un ambiente muy distendido, pero nos vamos a poner serios para esto porque yo creo que lo requiere la ocasión. No es ninguna obligación, nosotros vamos a ser los primeros en sumarnos, nos parece que es una causa extremadamente noble y extremadamente sencilla, porque eso nadie está viendo lo que ustedes están poniendo, no hay ninguna obligación de poner $1 o 10 o 15 o 20 cada uno en la medida de lo que pueda, cubanos y no cubanos. El que sienta que ese proyecto tiene todo el sentido del mundo y tiene toda la justicia del mundo, que es con el dinero que usted se toma un café o con el dinero que usted compra cualquier cosa. Ahora nos va a explicar Lilo exactamente dónde se puede hacer el GoFundMe, y nosotros desde aquí les pedimos que por favor, nosotros lo vamos a hacer, Pablo. Ya lo estoy haciendo. Lo vamos a hacer. Fíjate que me dice y todo, me estoy poniendo hasta... vamos a pedirles que apoyen esta causa tan noble y tan bonita y este proyecto que Lilo podía estar haciendo otras cosas, intentando ganar dinero de otra forma, y sin embargo está ocupando su tiempo y su talento en luchar por algo que realmente es muy justo. Entonces les pedimos desde aquí, ahora Lilo va a explicar cómo se puede hacer para que el que no lo sabía, vamos a pensar que mucha gente no lo ha hecho porque no lo conocía y no lo sabía, y mucha gente hoy lo va a saber y lo va a conocer por este medio, y les pedimos por favor que lo apoyen porque de verdad merece la pena. Lilo, por favor, explícanos cómo lo puede hacer la gente. Mira, si hay un empresario que quiere hacerlo a través de una non-profit, nosotros tenemos la Fundación Sin Exilio, que fue creada para esto, para hacer películas, porque si nosotros no hacemos plantadas, nadie sabe qué pasa con los presos políticos en Cuba. La palabra estoy plantado y la gorra de plantado en Cuba y demás resurgió a partir de estas películas y sensibilizamos al mundo, y no es que no tengamos resultados. Las películas han abierto una puerta. Plantada ha ganado 7 premios, 2 premios en el Festival de Cine de Miami, premio en el Festival Internacional de Toronto, mejor película, mejor dirección en Nueva York, premio ahora en Cannes. Ganamos mejor película de derechos humanos y mejor película de América, premio en el South Beach Film Festival. Son 7 premios que hemos ganado ya con esta película y 2 con Plantados. Estamos allá, ya había una barrera para el cine contra el castrismo, ya esa barrera la hemos tumbado. Ahora hace falta seguir para adelante, y si nosotros no contamos la historia, va a quedar la historia que han hecho ellos con el ICAI, que todo es muy mentirosa. Nosotros al final de cada película ponemos los testimonios en que fue inspirada la película, para que sepan que son personas reales que están contando su historia, y aparte de eso, el nombre de todo el que aporte algo aparece en la película como parte de esta película. Usted busca o lo hace a través de la Fundación Sin Exilio, o busca en Google GoFundMe UMAP la película, y ahí lo encuentra, muy fácil de encontrar y se puede aportar. Yo acabo de hacer mi aporte, y no es con la intención de darme golpe de pecho, ni mucho menos, es para que se entienda que sí se puede hacer. Si queremos hacerlo, se puede hacer. Acabo de hacer mi aporte. Que Lilo ha sido muy claro. Esto es una cuestión de volumen. Claro. No es una cuestión de que todo el mundo ponga $500,000. No. Es una cuestión de que uno crea en esa causa, entienda el bien que está haciendo, y cada uno en la medida de sus posibilidades haga lo que pueda. No hay más. Por mi parte, más historia. Me parece se nos ha ido el tiempo. Sí, se nos ha ido el tiempo, nos queda muy poquito tiempo. Lilo, yo sé que a ti te gusta el vino, porque tú has estado conmigo por ahí. Sí, claro. ¿Qué tipo de vino te gusta? ¿El blanco o el tinto? El tinto. Mi esposa el blanco y mi el tinto. Bueno. Nada, rápido. Con relación a los vinos, he escuchado muchos mitos, ¿no? Ajá. Sabes que me he ido convirtiendo en el trabajo contigo en un vinonauta. Y entonces pego el oído. Quería preguntarte, dicen que el vino más caro siempre es el mejor, ¿sí o no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, por muchos motivos. Y uno de los motivos es que el tema del precio del vino depende de muchos factores, no solamente de la calidad, depende también del número de botellas que se hacen, depende de la lejanía del país, depende de los costes del lugar. Los costes. Entonces no siempre es más caro. No siempre el más caro es el mejor. Voy con otro. El vino tinto debe servirse a temperatura ambiente siempre.
No necesariamente. Aparte que estamos hablando que hay muchos tipos de vino tinto. Mira, Ajá. para empezar habría que especificar si es vino joven, si tiene crianza, si no tiene crianza. Por ejemplo, los vinos jóvenes tienden a servirse más fresquitos, incluso por debajo de temperatura ambiente. Se ponen incluso los que no tienen madera. Todos los que tienen crianza normalmente sí tienen que estar un poquito por debajo de temperatura ambiente. Cada vino tiene su temperatura. ¿Cierto que el blanco frío, muy frío? Si es malo. Vamos a ver, si tú te tomas un helado, Sí, ¿qué siente tu lengua? el frío. Y tu garganta no siente nada. No. Si un vino blanco es bueno y necesitas aroma, sabor y necesitas cosas, necesitas que el vino esté frío, pero no congelado. Si el vino está congelado, No. matas todo lo que tiene No. el vino. No, o sea, es imposible que tú me digas que puedes sacar un aroma o que puedes sacar un olor ¿verdad? De algo que está tan frío congelado. que no, o sea, bien. eso es mentira. Vino sin corcho no es bueno, ¿cierto o falso? Falsísimo. Para empezar hay que hablar, eso es un mito, eso es una leyenda urbana Sí. que de alguien no entendido que no separa los tipos de vino. Mira, Ya. para empezar, vinos que necesitan corcho, obligatoriamente los vinos con crianza, porque eso mantiene el que se sigan manteniendo igual que si estuvieran en la barrica. Pero, por ejemplo, los vinos jóvenes, en absoluto es necesario que tengan corcho, porque no necesitan nada de eso, no tienen aporte más que de la fruta. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay países que no son productores de corcho. Ya. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene unos vinos blancos, Sauvignon Blanc, espectaculares, pero allí no hay corcho. Ahí no hay corcho. Eso es corteza al cornuque, allí no hay. Entonces, para los vinos que lo único que necesitan es envasar y cerrar y que no entre el oxígeno para que el vino no se dañe, te da exactamente igual ponerle un corcho sintético. Te da lo mismo ponerle un tapón de rosca, un screw cap, o te da lo mismo ponerle un corcho, que normalmente los corchos que se le ponen a los vinos jóvenes, Sí. normalmente son corchos muy sencillos que son de aglomerado, no son ni siquiera corcho real. ¿El vino siempre mejora con la edad, sí o no? No, mentira. Mentira. Estamos rompiendo mitos aquí. Mentira. Mira, por ejemplo, todos los vinos, el vino joven, el vino de crianza, tienen un momento. rango. Acuérdate que eso es un organismo vivo. Ok. Eso no es una planta ni una mesa. Es un organismo vivo que evoluciona. Entonces, por ejemplo, el vino blanco, el vino joven, Sí. tinto blanco, no importa, el vino joven, normalmente lo lógico es tomártelo el año siguiente que se produce como máximo 2. A partir de ahí empieza a descender, su calidad. Y los vinos con crianza también tienen un tiempo en función. Solo algunos vinos muy añejos, algunos vinos de excesiva calidad, puede ser que en algunos casos mejoren en la botella con el tiempo, pero no todos. Voy con otro mito. Dice que la comida a base de pescado no combina con el vino tinto. Negativo, depende del pescado. Va. Tú no me puedes comparar un pescado suave con un pescado fuerte. Mira, vamos a enviar un mensaje a los vinonautas para que hagan la prueba en su casa. Fíjense qué sentido se lo voy a poner. Para tirar este mito por el piso. Al que le gusta el pescado, hágase en su casa un buen salmón. Un buen salmón, un pescado, pero un salmón, que es un pescado potente con cuerpo. Y prueben a tomarlo, no con vino blanco. Prueben a tomar ese pescado con un Pinot Noir. Que si puede ser francés o de Oregón, mejor. De cualquiera de los dos lugares, yo les recomiendo, si tienen la oportunidad de comprar un buen Pinot Noir francés, un salmón, no le echen salsa, un salmón a la plancha con un Pinot Noir francés, y van a ver ustedes qué cosa más maravillosa. ¿Por qué? Porque es verdad que el vino blanco va con pescado cuando el pescado es suave, pero cuando Sí. el pescado empieza a coger fuerza, el vino blanco a veces no tiene suficiente cuerpo para acompañar la potencia, por ejemplo, de un salmón o de un pescado fuerte. Así que no necesariamente funciona así. Bueno, hasta aquí algunos de los mitos que hemos escuchado. Tenemos otros, pero el tiempo... El tiempo nos mata. Y te voy a ceder para que despidas si lo consideras. Perdóname. Dime. No, ya. No, vamos a decir una cosa muy rapidita en el tiempo que nos queda. A mí me gustan los vinos de una cosa que le debo a Estados Unidos. Yo ya era sommelier allá, pero allí en España se cata mucho vino porque somos principales productores, se cata mucho vino de España, de Italia, de Francia, de todo lo que tenemos alrededor. Y realmente Estados Unidos me dio mucha riqueza de catar vinos de muchos lugares. El vino de California es un vino muy diferente al español, pero es un vino muy rico, ¿no? Más afrutado, es un vino diferente, pero es un vino
Hoy tenemos aquí delante de nosotros, seguro que nuestra realizadora nos lo puede mostrar, un vino de California. Me dicen que como si yo tuviera manía a los vinos de otros lugares. No, me encantan los vinos de otros lugares. Esto es un vino de California, esto es un vino de Napa Valley. Mis lugares preferidos de California son Napa Valley, son Sonoma, Paso Robles, me encanta. Hay lugares que se hacen unos vinos muy ricos. En este caso, Napa Valley es famosa por el Cabernet Sauvignon, pero a mí me gusta ir contra el tráfico y traer cosas originales. De mi bodega personal es un Merlot. Es un vino muy suavecito, muy afrutadito, con el que vamos a brindar ahora cuando acabe el programa. Y bueno, nada, para que vean que me gusta el vino de todos los lugares. Ya prácticamente estamos despidiendo. Queremos darle las gracias a Lilo porque ha sido precioso tenerte aquí, hemos aprendido muchísimo, nos hemos sentido muy identificados con las cosas que nos has dicho, te agradecemos muchísimo. Gracias, Javier. Aquí tienes tu casa con nosotros siempre y muy agradecidos. Y vamos a despedir el programa. Y vamos a decir lo que decimos siempre para despedir el programa. Señores, beban vino. Beban vino. Tienen que beber vino. ¿Por qué? Porque nunca una historia interesante empezó con una ensalada. Así que nada, beban vino. Hasta el siguiente programa. Placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo